Esta noche en Desde las Cámaras, el análisis de la iniciativa que se presentó para igualar el salario de las mujeres deportistas profesionales en México. También los temas prioritarios de la agenda legislativa de la senadora Giovanna Bañuelos y además la opinión de Alicia Salgado sobre la eliminación de las comisiones que cobran los bancos por retirar efectivo. Desde las Cámaras comenzamos. La construcción de acuerdos y consensos en el Congreso de la Unión será determinante durante los próximos días a fin de avanzar en los temas de interés que se encuentran pendientes en ambas cámaras legislativas. Resalta por su importancia el nombramiento de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya terna fue enviada por el presidente de la República al Senado de la República a partir de la renuncia del ministro Arturo Saldívar. De acuerdo con la Constitución, el Senado dispone de un plazo de 30 días para designar con el voto de las 2/3 partes del Pleno a la nueva ministra, de ahí la necesidad de que todos los grupos parlamentarios logren un consenso en este sentido. Adicionalmente, existen más de un centenar de nombramientos y diversas iniciativas en materia económica, política y social que se espera sean aprobadas en este último periodo ordinario de sesiones que concluye el próximo 15 de diciembre. Desde esta tribuna hacemos votos porque la voluntad política de todas las fuerzas políticas prevalezca en las semanas por venir a fin de seguir avanzando en la construcción del andamiaje jurídico que el país demanda. Estamos en la última etapa del periodo ordinario de sesiones y aún quedan varios temas pendientes. Vamos a ver qué pasó esta semana en el Congreso de la Unión. El Senado de la República avaló las reglas para la elección de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La mesa directiva de la Cámara Alta aprobó un acuerdo para que quienes integran la terna, propuesta por el Ejecutivo Federal, comparezcan ante la Comisión de Justicia. Lo anterior tras la aprobación de la renuncia del exministro Arturo Saldívar. Las y los legisladores deberán revisar los expedientes de las integrantes de la terna. Berta María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González. Se prevé que acudan a comparecer ante la Comisión de Justicia el próximo lunes 27 de noviembre. Por otro lado, la presidenta de la mesa directiva anunció: a partir de la licencia que se autorizó a la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, se convocó a la ciudadana Laura Iraíz Ballesteros Mancilla para que rinda la protesta correspondiente. Felicidades, estimada compañera senadora. Notifica que se integrará al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano. Además, se aprobaron reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales para garantizar el acceso de adultos mayores a la justicia. Este producto legislativo tiene por objeto garantizar que a las personas adultas mayores se les brinden las condiciones necesarias para garantizar su acceso a las instalaciones de la Administración e impartición de justicia. En el Senado de la República también tomaron protesta los embajadores de la Mancomunidad de Australia, Ernesto Céspedes, y de la República de Ghana, Norma Ang Sánchez. También la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República anunció: por el que se crea la Comisión Especial para el Seguimiento de la Reconstrucción de Acapulco. Su objetivo será observar el proceso de rehabilitación, atención y apoyo de familias damnificadas tras el paso del huracán Otis. Durante la sesión del jueves 23 de noviembre, el Senado de la República conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, las y los legisladores presentaron iniciativas relacionadas con turismo electoral, salario mínimo y atención de adultos mayores, entre otros. A efecto de establecer medidas de protección y crear un sistema especial de protección a las personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad. Con información de Claudia Ivette García, desde las cámaras. Se presentó una iniciativa para igualar los salarios de las mujeres deportistas. La senadora Kenia López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, opina sobre esta propuesta. Es muy difícil establecer los salarios de los artistas y los deportistas, porque estos dependen exclusivamente de la oferta y la demanda. Pero ¿qué va a pasar
con la propuesta que hacen en el Senado de la República para homologar los salarios de los deportistas varones con el de las mujeres. De esto vamos a platicar con la senadora Kenia López Rabadán de Acción Nacional. Bueno, sin lugar a dudas, primero que nada decirte que siempre estaré a favor de que la igualdad en los deportes, en la cultura, en la política, sea una prioridad. Es necesario que las mujeres y los hombres nos desarrollemos en igualdad y podamos conseguir cada uno nuestros sueños. Es obvio que el Senado de la República debe de trabajar para generar mejores condiciones para las mujeres. Lo que hoy se hace necesario es que justamente las mujeres que van a ser impactadas con estas reformas puedan ser escuchadas. Es necesario que haya parlamento abierto, es necesario que vengan las futbolistas profesionales, es necesario que los senadores escuchen cuáles son las necesidades laborales, de salud, económicas de estas mujeres que, por cierto, han roto muchos estereotipos. Una mujer en el fútbol ha tenido que luchar contra corriente y hoy están logrando muchos éxitos. Es maravilloso ver a las mujeres jugando fútbol, teniendo patrocinadores, teniendo transmisiones abiertas, que los mexicanos, es más, incluso en el mundo, que ya haya un entendimiento de que puedes prender una televisión y puedes ver por gusto, por ganas, por convicción, a mujeres en la cancha. Yo creo que esta ruta que ha sido tan maravillosa para las mujeres en el fútbol, para las mujeres en el deporte, necesita no truncarse, no detenerse por una ley. Al contrario, lo que se necesita es que a través de las leyes, las mujeres en el deporte puedan tener mejores condiciones. Hoy es necesario abrir el Senado de la República, hacer parlamento abierto, que las mujeres deportistas vengan, nos expliquen cuáles son las necesidades que en este momento tienen y de manera conjunta, por unanimidad, todos los partidos políticos podamos acompañarlas. Sin lugar a dudas, se necesita que haya mujeres futbolistas profesionales fuertes, comprometidas, que hoy las hay, y también que haya un círculo económico que las acompañe y que así puedan ellas tener mucho mejores ingresos. Y bueno, pues yo aspiraría a que en algún momento podamos tener una jugadora profesional de fútbol que tenga los mismos ingresos que Messi o que Ronaldo. Obviamente esa es la aspiración, hacia allá tendremos que caminar desde la ley. Necesitamos generar condiciones para que tanto las futbolistas como las empresas puedan caminar de la mano y ser exitosas. Si se genera un efecto contrario, o sea, si en lugar de ayudarlas, lo que va a hacer la ley es dinamitar a la selección mexicana femenil, me parece que es necesario generar las condiciones para hacer un alto, para sentarse a discutir la ley y para generar los artículos indispensables que ayuden a que las mujeres en el fútbol se desarrollen y que, por supuesto, las empresas sepan que vale la pena invertir en las mujeres que hoy hacen de su vida un deporte y qué mejor que sea aquí en la Liga Femenil Mexicana. Hay deportes que están teniendo un gran éxito y están creciendo paulatinamente. Uno de ellos es el fútbol femenil. Por eso es importante proteger, acuerpar a las jugadoras con el fin de que tengan ellas patrocinios, por una parte, un salario justo, y por otra parte, que sea también el espectáculo y el auditorio, el público, el que defina cuáles son los salarios que se van a dar. ¿Y esto cómo se logra? Yendo a los estadios, yendo a los espectáculos. Ahí está la clave. ¿Será posible realizar una consulta o retirar dinero del cajero automático sin pagar una comisión? Ya está aquí nuestra experta en temas financieros, Alicia Salgado. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Adriana. ¿Cómo te va? ¿Te acuerdas que en los últimos días te decía que terminada la discusión presupuestal habría que estar pendiente con el Morena Innovation Center? O sea, legislativo, por supuesto. No te rías, es cierto. Me encantó. O sea, se sacan las propuestas de la manga como si fueran tan fáciles. Y bueno, ¿a quién no le venden la idea de que
cualquier persona que lleve su tarjeta y quiera retirar del cajero automático, aunque no sea de su banco, pudiera no pagar la comisión, que normalmente es, si vas a otro cajero, como 30 pesos. Si vas a cajeros que le llaman compartidos o de redes compartidas, pueden ser mucho más baratos. Hay algunos cajeros, algunos bancos que tienen los precios más bajos, están en torno a 14 y 16 pesos, pero no tienen la red de cajeros automáticos más grande del país. En México hay 88,500 cajeros automáticos, así de fácil. Y no todos son redes bancarias, algunos son de redes no bancarias. Pero, ¿por qué se cobra comisión? Y lo mismo sucede en otros lados del mundo. Porque al final de cuentas, pagar la energía eléctrica, hacer las consultas, retirar el efectivo, habituallar el cajero, cuesta. Y cuando tú retiras de tu propio banco, prácticamente la comisión que pagas por la administración de nómina, no tú, tu empleador, o en general por los servicios bancarios que pagas, y pueden incluir un número determinado de retiros o consultas de cajero gratis. Pero inclusive si tú lo haces en tu propio banco, puede ser que te cobren por las consultas y te cobran alrededor de 12 pesos por consulta después de la tercera, y también te cobran alrededor de 32 pesos por retiro después del cuarto retiro. O sea, tienen un número limitado porque es un servicio que alguien paga y cuesta. Ahora, reformar la Ley de Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros es lo que propuso pues uno de los legisladores de Morena, en este Morena Innovation Center. Lo más que pues le metieron muchísima publicidad diciendo ya no vas a pagar comisiones porque Morena propuso que ya no pagues comisiones en el retiro de cajeros. Y la verdad, ni el presidente de la República lo anunció en una mañanera, ni mucho menos la Secretaría de Hacienda lo está proponiendo, porque alguien tendría que pagar ese servicio si lo retira el gobierno. ¿Y sabes quién sería? Pues los contribuyentes, en pocas palabras. ¿Cómo te puedo decir? Inclusive para que tú puedas pagar impuestos, pues el SAT paga a los bancos para que te reciban los impuestos en horas determinadas y manden la información. Para que hagas transacciones de tesorería entre los estados o la federación, se paga. Así es de que a ver si revisan esas condiciones del Innovation Center de Morena, por favor. Hasta la próxima, Adriana. Así es, Alicia, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Vamos a un corte comercial y regresamos para platicar con la senadora Giovanna Bañuelos, quien es la coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con quien platicaremos sobre la agenda legislativa que está impulsando. Entregamos ante la autoridad electoral nuestro convenio de coalición para el Congreso de la Unión y en este momento estamos justamente discutiendo las 9 gubernaturas. Ya formalizamos nuestra alianza en 4 de ellas. Seguramente, por lo menos a lo que el Partido del Trabajo corresponde, vamos a acompañar en los 9 estados. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de ver qué nos preparó Virulo para esta semana. Musulmanes y judíos deberían darse la mano y arreglar sus diferencias como los buenos cristianos. Y como no son cristianos, musulmanes y sionistas deberían darse la mano como los buenos budistas. Y como no son budistas y tampoco son cristianos, deberían darse la mano como buenos hinduistas. Como no son hinduistas, ni budistas, ni cristianos, deberían darse la mano como los seres humanos. De Guadalupe, Zacatecas, arquitecta y abogada. Giovanna Bañuelos de la Torre es nuestra invitada. La semana laboral de 5 días está en su postulado, ya que coordina al Partido del Trabajo en el Senado.
Por eso anda tan activa y nos dará una explicada de la agenda legislativa que propone su bancada. Ya nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras la senadora Giovanna Bañuelos, quien es coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado, y nos va a platicar sobre su agenda legislativa y qué temas ha estado impulsando. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy contenta. Muchísimas gracias, Adriana, por permitirme saludarte, estar en el estudio, saludar a todo tu auditorio. Senadora, has estado muy activa por tu estado, Zacatecas. Platícanos cuáles han sido tus iniciativas, cuál es tu agenda para estos últimos días de este periodo ordinario. Y ya traemos encima, dicen que política, los tiempos políticos siempre se aceleran y se adelantan, y ya traemos aquí en el cuello el tema electoral 2024. Platícanos cuál es tu agenda. Bueno, la verdad es que nosotros siempre hemos estado muy interesados por el tema de la clase trabajadora de nuestro país. Hemos impulsado un sinnúmero de iniciativas, afortunadamente muchas de ellas hoy son ley. El reconocimiento al descanso pagado, a las vacaciones dignas, como luego señalaron, una iniciativa que yo presenté en el mes de diciembre ya del 2019. El reconocimiento también de derechos laborales para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, porque también hay hombres, como el derecho a la pensión, el derecho a la seguridad social, el derecho a la vivienda. Actualmente estamos luchando por esos reconocimientos para los trabajadores del campo, particularmente para los jornaleros. Logramos ya que se reconociera el que se empadronen y se enlisten sus horas de trabajo para que puedan generar antigüedad. Logramos ya garantizar el derecho a la educación para los hijos e hijas de los trabajadores del campo, que lamentablemente por su actividad tienen que estar migrando de una entidad en otra y perdían o había un gran rezago en su formación educativa. Ahora ya todas las escuelas están obligados a recibir a los hijos de los trabajadores del campo. Regulamos el outsourcing, aunque nuestro propósito de origen era eliminarlo. Y bueno, pues el tema del trabajo, evidentemente para nosotros es una agenda fundamental. También el tema de la educación. Logramos incorporar al Cuarto Constitucional la obligación del Estado mexicano de garantizar la educación desde la etapa inicial hasta la universitaria. Recordarás que en el pasado solamente el Estado estaba obligado a garantizarlo desde la etapa primaria hasta la preparatoria. Entonces logramos hacer esas reformas constitucionales. El Partido del Trabajo siempre ha puesto en el centro de todas sus políticas y de sus gestiones también la educación, pero particularmente la educación temprana. Senadora, y es un tema que México todavía sigue en un rezago, ya que falta presupuesto. Todavía hay en estados, en municipios, en donde las escuelas cuentan con pésimas condiciones, en donde no tienen pues ni la mínima infraestructura para que los niños puedan asistir y tomar este aprendizaje de forma cómoda. Todavía hay municipios en donde no hay escuela, falta mucho presupuesto. ¿Qué va a hacer el Partido del Trabajo? Falta mucho presupuesto y falta mucha formación también. Decir que nosotros tenemos un modelo, los centros de desarrollo infantil, casi tenemos 100 planteles al interior del país que han sido premiados a nivel internacional porque atienden el desarrollo de los infantes a partir de los 40 días de nacidos y evidentemente hasta que inician la primaria. Hay estados como Durango, Colima, Nuevo León, donde este modelo educativo lo llevamos hasta la universidad, pero hace falta, por supuesto, recurso, hace falta también capacitación y formación, hace falta conocer el tema. Una agenda de apoyo a las familias, porque hay mucha deserción escolar. Estamos hablando de niños que asistan a la primaria, pero por cuestiones económicas sus familias los sacan de estudiar para ponerlos a trabajar, incrementando esto con el trabajo infantil y además pues la deserción escolar. Entonces hace falta una agenda profunda de apoyos, de programas sociales o de hacerlo por ley, como en Estados Unidos, en donde es una obligación de los papás mandar a los niños a la escuela. Y si no, serán sancionados. Es un delito que los padres no manden a los niños a las escuelas porque cada vez va incrementando esta deserción escolar y el trabajo infantil, que es ilegal.
Tienes toda la razón y la verdad es que es una preocupación. Este fenómeno de deserción escolar siempre se ha dado, particularmente en el nivel de secundaria, ya no, obviamente ya no se incorporan a la preparatoria, pero se agudizó, como bien lo sabes, Adriana, después de la pandemia. La verdad es que estamos viviendo un fenómeno post-pandemia en el tema educativo con la deserción escolar que es muy importante. Entonces yo creo que necesitamos sí hablar del tema, concientizar la responsabilidad que tiene el Estado mexicano, la responsabilidad que nosotros desde lo legislativo sobre todo podemos esta hacer. deserción se da en municipios o en estados en donde también tienen sucesos como lo que acaba de suceder en Guerrero. Estaba viendo las cifras de lo que va a ser la deserción escolar de niños que ya estaban encarrilados, formados, motivados para ir a la escuela, pero bueno, ahora ya ni escuela tienen. Mira, por supuesto, digo, esa es una de las muchas lamentables consecuencias que tiene una tragedia natural como fue la que se vive hoy en el estado de Guerrero, particularmente en Acapulco y en Coyuca. Pero es multifactorial el tema de la deserción escolar, por supuesto, por desastres naturales, y es eso y muchos otros aspectos que se impactan y evidentemente en el gremio turístico, en el de servicios, en el empresarial, todo, absolutamente todo paraliza una tragedia natural. Pero la deserción escolar también atiende a otros fenómenos. El tema de la inseguridad es uno de ellos. El tema de la falta de empleo formal de los padres también es otro motivo de deserción escolar. El bullying también es un motivo de deserción escolar. O sea, se tiene que atender como es un efecto multifactorial desde distintas visiones, pero a final de cuentas siempre entendiendo algo muy cierto que comentas, Adriana, que es una responsabilidad en la que deben de concurrir muchas personas, la autoridad, el Estado, los maestros, los legisladores y los padres de familia, que son claves también en esto. La obligación de que no priven de un derecho que está consagrado en nuestra Constitución de brindar educación a los menores. Y que sea infantes, una obligación de los padres mandarlos a la escuela. Por supuesto, por supuesto. Senadora, bueno, tú eres del Partido del Trabajo, va en una alianza electoral con Morena y el Partido Verde, ¿tú te vas a reelegir? ¿Cuáles son tus planes? En ese proceso, digo, nosotros tengo la fortuna, el privilegio, Adriana, de representar junto con otros compañeros al Partido del Trabajo en la Mesa Nacional de la Coalición. Nosotros ahorita estamos intentando encontrar el mecanismo, en principio, que satisfaga la necesidad de hacer este proceso abierto, transparente, democrático, incluyente. En esta mesa en la que participamos Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, hemos ya formalizado nuestra coalición para la presidencia de la República. El pasado domingo entregamos la constancia a nuestra precandidata única, la doctora Claudia Sheinbaum, pero el mismo domingo entregamos ante la autoridad electoral nuestro convenio de coalición para el Congreso de la Unión y en este momento estamos justamente discutiendo las 9 gubernaturas, ya formalizamos nuestra alianza en 4 de ellas. Seguramente, por lo menos a lo que el Partido del Trabajo corresponde, vamos a acompañar en los 9 estados, pero vivimos pues un proceso electoral muy importante, el más grande en la historia de nuestro país. Más de 22,000 cargos están en juego y bueno, en lo personal yo tengo la encomienda de primero encontrar el modelo incluyente, transparente, que nos haga sentir cómodos a todos, y después en la expectativa personal, por supuesto, buscar la posibilidad de que a través del mecanismo que nosotros hemos ideado, que nos ha funcionado, que defendemos, que es la encuesta, pues poder seleccionar a los mejores hombres y mujeres que habrán de representarnos en la próxima legislatura del Congreso de la Unión. ¿Algún otro tema que quieras agregar dentro de tu agenda estas últimas semanas? Mira, la verdad es que estamos a menos de 3 semanas de que concluya este periodo ordinario. Hay un gran rezago en el Senado de la República. Se ha dado, por supuesto, por la polarización que existe ya en la coyuntura electoral. Nos ha impedido sacar un paquete muy importante de nombramientos, alrededor de 300 nombramientos entre magistrados electorales locales, de salas regionales. Justamente estamos a horas de discutir el de la vacante que queda ahora como ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces yo creo que institucionalmente el Senado tiene pues una gran encomienda
y la tarea de poder completarla antes de 3 semanas, antes del 15 de diciembre que concluya el periodo ordinario. En lo personal, pues he traído en la agenda un tema desde que fui legisladora local en Zacatecas que tiene que ver con el cuidado y la atención a la salud mental. Estamos muy avanzados en ello. Logramos que se incluyera un capítulo completo en la Ley General de Salud para que el Estado mexicano se haga responsable de la atención de la salud mental de las mexicanas y de los mexicanos. Y ahora estamos impulsando que puedan abrirse clínicas en cada uno de los estados que brinden este tipo de atención, que sean públicas, evidentemente. Y yo deseo que nos lo aprueben antes de que concluya este periodo. Pero también otra cosa, Adriana, que es el tema de la regulación de la inteligencia artificial. La verdad es que nosotros sostenemos que es una fortuna vivir en un momento en el que gracias a todas las herramientas de la tecnología podemos tener una vida mucho más práctica, pero que no hemos... En todos los ramos, en el sector salud, en el sector empresarial, en todos los ramos, la inteligencia artificial está trayendo ahorros a los gobiernos, ahorros a las empresas, y es importante no frenarlo, pero sí regularlo. Sí regularlo, porque obviamente como todo tiene dos caras la moneda. El tema de la inteligencia artificial se está utilizando lamentablemente en el mundo y México no es la excepción para el plagio, para derechos de autor, para invasión de la identidad, pero para algo muy delicado que yo estoy legislando al respecto, que tiene que ver con la pornografía que se crea a través de la inteligencia artificial y particularmente la pornografía que incluye a nuestros infantes, a nuestros niños y adolescentes. Entonces, ojalá que, aunque es un tiempo muy breve para que concluya este periodo, logremos por lo menos esos dos asuntos sacar, que los discutamos ya en el Pleno, porque hay un gran consenso en comisiones, querida Adriana. Así es, senadora, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en Desde las Cámaras. Un enorme privilegio. Saludos a todas y a todos. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos, el único programa que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.